Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín, un hombre agradecido de Dios porque le permite un día más para llevarles a ustedes todas las informaciones de lo que ha acontecido en la República Dominicana y en el resto del mundo. Esto es lo que otros callan. Y miren, de inmediato vamos al plano internacional. En el día de ayer se celebró la toma de posesión de presidente en México, donde Enrique Peña Nieto le entrega la banda presidencial al presidente electo López Obrador. Y allí lo que se vivió, por lo menos de manera discursiva, fue algo sin precedente en la historia mexicana y, si se quiere, en América Latina y el Caribe también, no se puede dejar afuera. Resulta que el presidente electo decidió romper con el sistema gobernativo tradicional mexicano. Bajó duro y curvero, pero yo no quiero contárselo, sino que ustedes mismos escuchen de viva voz del presidente López Obrador qué fue lo que planteó ya y empezó a tomar decisiones en el escenario de toma de posesión. Escuchemos. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo, el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Hoy presento formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social. Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Es mi compromiso. Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse
por debajo de la inflación, como llegó a suceder en el periodo neoliberal. 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis, no se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Se crearán 100 universidades públicas. Se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará esa pensión al doble y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro. 1 millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía, y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. Como se comprenderá, la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta legislatura. Van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo.
Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8,000 elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3,200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos, pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones
de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. ¡Ay, Dios! A partir de hoy, un antes y un después en México. López Obrador, señores, más que bajar duro y culvero, pues ha pronunciado un discurso sin precedente en la historia republicana mexicana. Pero además, traza la raya de pizarro de lo que va a ser su gobierno. Y parece, porque falta ahora pasar de la teoría a la práctica, parece que va a ser un presidente muy diferente a lo que ha tenido México como gobernante. Y de cumplir lo que él acaba de plantear en su alocución, pasará a ser un referente en el mundo, no solo América Latina y el Caribe, sino en el mundo como presidente, un referente donde todos los presidentes del mundo tendrán que mirar, consultar y emular a López Obrador. Me llamó poderosamente la atención, me impactó su discurso, y así está el mundo ahora disfrutando, porque cogimos la parte más importante del discurso, es de 1 hora y algo, y extraje del mismo lo más contundente y estremecedor. Y a partir de ahora, entonces se acaba en México, si él pasa de la teoría a la práctica, se acabó el pillaje, los atracos, el saqueo del erario, es decir, la corrupción por parte de los servidores públicos, tendrán que limitarse única y exclusivamente a las directrices y línea gobernativa del Ejecutivo, en este caso el presidente López Obrador, pero también la malversación, el uso abusivo de los recursos del Estado parece que va a quedar hasta ayer. Es decir, ustedes saben que estos gobiernos de América Latina y el Caribe se despilfarran mucho los recursos porque no se le pone un pare por parte del presidente de turno. Entonces, si el presidente, que es el mentor y guía de los gobiernos, del Estado y por ende de los funcionarios, no predica con el ejemplo y le pone régimen, le pone límites, lo organiza de manera que los funcionarios no se salgan del carril de lo que es la visión estadística o la visión de Estado del presidente de turno. Si eso no se da con la primera figura del Estado, que es el presidente, entonces los funcionarios, ¿qué hacen? Manga por hombro, se manejan en los cargos. Entonces aquí el presidente López Obrador traza la raya de pizarro y establece que de ahí para acá es el pasado y de esa raya hacia acá, en lo adelante, es el presente y futuro desarrollo de México. Y eso es algo que la verdad que es interesante escucharlo, y me visualicé automáticamente, dije, caramba, imaginémonos, elucubremos, vamos a fantasear un poco y pensemos que en República Dominicana se pudiera desarrollar un gobierno con ese perfil, se pudiera tener un presidente con esa característica, y la verdad que esa es la demanda que tiene el pueblo dominicano de los políticos, aspirantes a presidentes y los presidentes cuando llegan, es exactamente lo que le demanda el pueblo dominicano, lo que acaba de tomar como medida el presidente electo mexicano, López Obrador. Ahora hay que ver si lo dejan gobernar. Es el gran reto que tiene el presidente López Obrador, si eso que él pronunció allí, como discurso, como retórica, una pieza muy interesante,
cargada de compromiso, cargada de ilusión, cargada de deseo de hacer la cosa bien, si eso que él pronunció allí en la Asamblea Nacional lo lleva a la práctica, será un presidente y un gobierno sin precedente en la historia mundial. Ahora bien, hay algo que no me cuadra. Él también dijo en su alocución que no cree en la reelección y por ende no se va a reelegir. Y la pregunta es la siguiente: ¿4 años serán suficientes para que el presidente mexicano López Obrador haga esas transformaciones y pueda sacar a México del hoyo en el que se encuentra sumergido? Exactamente, 6, perdón. Muy buena la observación. 6 años, estoy pensando en el modelo dominicano. 6 años serán suficientes. 6 serán suficientes para que el presidente mexicano pueda resolver los problemas y aplicar todas estas medidas y decisiones que él acaba de anunciar en la Asamblea Nacional. Tal vez le alcance, pero yo creo que no. Pero además, él lo que debe es respetar lo que establece la Constitución. Si la Constitución mexicana no le prohíbe, y es el mismo modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos y nunca jamás, entonces no tiene él por qué renunciar a un derecho constitucional. Esa parte sería bueno que sus asesores y él mismo la reflexionen lo adelante. Va bien, no creo en la reelección, bueno, pero usted fue elegido con una Constitución que si no le prohíbe, entonces usted debe hacer uso de ese derecho constitucional. Además, usted habló de consultar al pueblo, ¿verdad? Usted dijo en su alocución de que cada 3 años usted va a convocar a un referendo, a una consulta, mejor dicho, al pueblo mexicano para evaluar los funcionarios. Y si entonces esto no están cumpliendo con lo que él se comprometió en la campaña con el pueblo mexicano, lo destituye. Eso está correcto. Debería ser cada 2 años para revisar su modelo de gobierno si está funcionando y si la forma que usted diseñó para aplicar es efectiva. Entonces esa parte sería importante revisarla, pero con tiempo, para que no caiga en el descaro, la desfachatez y la vergüenza que ha exhibido y experimentado los gobiernos de América Latina, que se ufanan de decir, se hartan de decir 30.000 veces de que no van a reelección y que no les interesa la reelección y que no creen en la reelección, y después terminan entonces presentándose a la reelección. Tenemos aquí en República Dominicana un modelo, un ejemplo. El presidente de Danilo, cuando era candidato presidencial, dijo que en países como lo nuestro, para reelegirse hay que estar en la disposición de comerse un tiburón en estado de descomposición. ¿Y qué pasó con el presidente? En el 2014-2015, ¿qué hizo? A la reelección la montaron. Entonces, ya está bueno de seguir estafando a los pueblos, ofreciendo cosas y comprometiéndose en cosas que finalmente no van a cumplir. Yo creo más bien que usted se debe, presidente Obrador, usted se debe a México, usted se debe y debe respetar y hacer respetar lo que establece la Constitución, esté de acuerdo o no con su forma de pensar. Así que esa parte la vamos a saber más adelante, hay que dejarlo que se instale, que empiece a gobernar y ver si las mafias, el narcotráfico, el lavado, la corrupción, no lo matan antes de tiempo. Porque cuando se afectan tantos intereses, o lo derrocan o lo matan. Tenemos aquí también en República Dominicana algo parecido a la suerte que pudiera correr el presidente López Obrador de México, el presidente Juan Bosch, 1962-1963. Parecido el discurso, ¿verdad? No tan contundente y estremecedor, pero lo que pronunció en la Asamblea Nacional y empezó a ejecutar como gobierno Juan Bosch aquí en República Dominicana en 1963, cuando ya había tomado posesión, era un modelo de gobierno que rompió con el sistema tradicional. Fue una ruptura, señores. ¿Y qué hicieron? Empezaron a acusarlo de cosas que Juan Bosch nunca había pensado, de comunista, de todas las cosas que en ese entonces representaban un peligro para el mundo
y para los intereses norteamericanos. 7 meses después lo derrocaron. Entonces hay que ver, aunque los tiempos han cambiado, si el presidente de México, López Obrador, no corre la misma suerte de Juan Bosch, ¿no verdad? En 1963. Esa parte vamos a esperar a ver si no corre la misma suerte. Por lo menos a Bosch no lo mataron. Entonces, si comparamos a México y República Dominicana, son cosas totalmente diferentes. México, el narcotráfico gobierna, el narcotráfico fusila, la corrupción manda a matar a presidentes, senadores y candidatos. Es un país muy especial. Solo hay que recordar los tiempos de los 80 y los 90, donde el narcotráfico mantenía el pánico y la intranquilidad y ponía a merced a los presidentes, así que lo obligaba a negociar, y eso es bueno que lo analicemos, lo reflexionemos, porque creo que es importante la coyuntura histórica que vive México a partir de López Obrador. Vamos a la pausa. Continuamos con el desarrollo de este programa, Lo que otros callan. Y miren, se ha creado el pánico, la incertidumbre y la intranquilidad en República Dominicana con el Pacto Seguro por la Migración. La ONU, Organización de Naciones Unidas, ha convocado a 193 países a firmar este pacto, que busca, entre otras cosas, y quiero precisar lo que a mí me ha atemorizado y me ha creado intranquilidad e incertidumbre como dominicano, entre otras cosas, tiene varios objetivos, pero miren uno de los objetivos principales que tiene el Pacto Mundial para Migración Segura, planteado por la ONU. Dentro de los objetivos está entre dotar de documentos de identidad a todos los extranjeros, además de facilidades para el trabajo decente y con derecho a seguro social y asumir compromiso de eliminar todas las formas de discriminación en contra de los extranjeros. Entre otras cosas, ya para mañana le voy a traer un editorial que lo estamos preparando para edificar aún más al pueblo dominicano y profundizar en el tema. El año pasado, yo me la jugué aquí y dije que había un acuerdo de fusión. Me descalificaron, arremetieron contra mí las bocinas del gobierno, la prensa empeñada, pagada y secuestrada. Me tildaron hasta de loco, porque eso es así. Aquí cuando usted se la juega y se atreve a decir lo que otros callan y que no responda a motivaciones económicas, políticas e intereses personales, automáticamente inician una campaña de descrédito y para descalificarte. Porque como saben que el arma principal de un periodista es la credibilidad, la objetividad, entonces te atacan por ahí. ¿Entienden? Entonces, cuando dije que eso estaba en marcha, incluso ese video lo voy a buscar. Está en la red ahí, pero lo voy a buscar para refrescar un poquito. Cuando el año pasado yo me la jugué con fecha y todo, lo voy a traer aquí. Probablemente mañana o esta semana, donde yo me la jugué y dije que por el caso Odebrecht se había acordado la fusión dominico-haitiana. Yo me la jugué. ¿Y qué está saliendo hoy?
Lo advertí en aquel momento y me querían comer. ¿Y hoy qué está saliendo? ¿Qué es lo que está moviendo? Que nos han sorprendido a los dominicanos y dominicanas. ¿Ustedes saben con qué? De que dentro de esos 193 países, ahí estamos nosotros para firmar. ¿Y qué es eso? Oh, ya la materialización de lo que revelé en aquel entonces. Porque siempre me la he jugado y no tengo miedo a fallar y tampoco a jugármela. Los periodistas, estoy cansado de decir, nos apoyamos en fuentes. Y si la información que nos suministraron o nos llegó a nosotros, la fuente obedece a intereses o no la trajo del todo completa, hay probabilidad de fallar, pero no significa que uno sea un mal periodista por eso. Hasta ahora yo no he fallado, pero puedo fallar, para que no se me vayan a confundir mis seguidores. Hasta ahora he tenido la dicha que cuando digo algo, sale tal cual. Es más, me voy más lejos. Hasta cuando no digo algo, solo lo enuncio o lo dejo entrever. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Hasta cuando enuncio algo, no lo digo exactamente, o lo dejo entrever en un comentario. Como se dice, cuando hablo en parábola, el pueblo me entiende y arremeten contra mí sin yo haber dicho las cosas. ¿Por qué? Porque corresponde con la verdad. Corresponde a la verdad, y como corresponde a la verdad, con uno enunciar algo, o una pizca nada más, dejar caer, ya, es suficiente. El pueblo que es inteligente. Claro que es inteligente. Entonces el año pasado yo me la jugué aquí y dije, hay esto. ¿Por qué? Porque gracias a Dios me he preocupado por estar informado, pero estoy conectado allá y aquí. Y allá me dijeron, ya se negoció, eso se pactó por el caso Odebrecht. ¿Por qué? Bueno, porque todos los presidentes de América Latina que Odebrecht estaba operando en sus países, ¿qué pasó? Que el que no está preso, lo están procesando, el otro anda corriendo. Es decir, han caído todos. En el único país que no ha caído nadie es República Dominicana. Entonces, algo tuvo que haber pasado grande que ha detenido el proceso Odebrecht para que se desplome las autoridades de turno. Algo ha pasado y tiene una explicación. Y nosotros nos la jugamos y dijimos, lo dijimos aquí, señores. Y hoy nos levantamos de que República Dominicana está dentro de 193 países que van a firmar el Pacto por Migración Segura. Que ya le dije, entre otras cosas, lo que busca, dotar de documentos, seguridad social. Señores, es una fusión descarada, burda, asquerosa, que viola todos los preceptos de soberanía. Eso es la realidad. Todos los acuerdos bilaterales, todo lo que establece la Constitución como soberanía, como democracia, como derecho de nuestro país, ahí queda ya sucumbido, ahí mismo. Estamos siendo entreguistas, estamos entregando nuestro país. Y nos están obligando a tener que empoderarnos. Yo espero, y lo publiqué en las redes sociales en el día de hoy, yo hice un llamado al pueblo dominicano. Y tenemos autoridad porque defendemos al pueblo. Hay que levantarse. El que no quiera perder su país, que se levante. Para que después no esté llorando como niño o mujercita, y que me excuse, que no lo digo de manera despectiva por la mujer, sino por el comportamiento y la actitud de los cobardes. Los que no defiendan hoy como hombres, lo van a tener que llorar entonces como niños. Y esa parte hay que reflexionarla. Y si hay algún dominicano que ha olvidado la historia de lo que ha representado el tema fronterizo, las amenazas, los intentos fusionistas, las invasiones, de esa migración masiva e ilegal, lo que han olvidado eso, yo le traje este video para que sepan qué es lo que ha pasado
históricamente con la República Dominicana y Haití, y que ahora manos extranjeras están metidos de cabeza aquí para lograr lo que nosotros siempre hemos resistido, hemos combatido y hemos peleado. No somos haitianos, ellos allá y nosotros aquí. Veamos. Cuando el 9 de octubre de 1822 los haitianos ocuparon la parte española de la isla de Santo Domingo, se sella la advertencia que le había hecho el mandatario haitiano Jean-Pierre Boyer al líder de la independencia efímera, José Núñez de Cáceres. Antes de realizar la invasión, el 11 de enero de 1822, Boyer envió una carta a Núñez de Cáceres anunciando que iba para la parte oriental de la isla junto a una fuerza impresionante, no como invasor, sino como pacificador. La ocupación fue la culminación de una serie de acciones que había hecho Boyer, entre las que se cita la toma de territorios de la parte oeste para anexarlo a Haití, como es el caso del llamado Lago de Fondo. Ese lago era un lago compartido entre la República Dominicana, entre la parte española y Haití. Ese no era un lago haitiano. Sin embargo, en el mes de octubre de 1821, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, por medio de un decreto de división territorial, asume la soberanía de las aguas de ese lago. No hubo reclamo de parte de España y eso se quedó así. La toma de terrenos en el gobierno de Boyer se suma a otras que habían hecho autoridades de la parte oeste de la isla para quedarse con algunos territorios. ¿Por qué razón, si esas personas heredan 21.087 kilómetros, hoy tienen 27.750? A raíz de la guerra de la Reconquista, o sea, la acción de Juan Sánchez Ramírez, Henry Christophe, que manejaba la parte norte de Haití, se apodera de San Miguel de la Atalaya y de San Rafael de la Angostura sin tirar un tiro. Van, lo ocupan y se quedan ahí. ¿Cuál fue la reacción de esta parte? Ninguna. Así ha seguido la toma de territorio por parte de los haitianos a través de los años porque no ha habido reacción. Cuando Boyer tenía todo preparado para ocupar la parte este de la isla, pidió al coronel Bechet, su ayudante de cámara, que se comunicara con el general haitiano Guy Joseph Bonnet para pedirle su opinión sobre la intención de Haití de ocupar la parte este. El general Guy Joseph Bonnet le escribe una carta lapidaria a donde le dice: a nosotros no nos conviene ocupar la parte este, y le da las razones. Sin embargo, le dije: yo soy un guardia y si esa es la determinación que hay, yo le acompaño. Y así se lleva a cabo la ocupación de 1822, cuando le advirtieron que no era conveniente que se hiciera eso. La ocupación de Boyer fue la tercera invasión que procedía de Haití al territorio de la parte este de la isla. Esta se produjo sin derramamiento de sangre y fue aceptada pasivamente por la población dominicana. Boyer asume la presidencia retomando la Constitución de Toussaint, con su postulado de que la isla es una e indivisible. Esa ocupación sumió a los habitantes de la parte española en una honda tristeza y lacerante humillación, ya que el gobierno haitiano quiso hacer una fusión de dos pueblos totalmente diferentes en cuanto a su composición étnica y cultural. Nosotros éramos una nación ya, en términos de, no de fundación de república, pero en términos nacional, nosotros éramos un territorio con una lengua definida, usos y costumbres definidos, teníamos una identidad desde hacía más de 300 años de formación histórica. Y por un decreto no se puede cambiar la cultura ni se puede cambiar los estilos de vida de una población. Con la ocupación de 1822, Boyer buscaba recuperar para su país lo que existía antes de la Guerra de la Reconquista, cuando la parte este, formada por la provincia del Cibao y la provincia de Los Ama, era parte integral de Haití, y es por eso que algunos historiadores haitianos tratan de justificar la invasión de 1822. Los haitianos, ellos manejan ese asunto como una rebeldía de dos partes que le corresponden. Así dice el señor Jean Preismar en su obra Haití y la República Dominicana. Él se refiere a que la independencia nuestra no es más que una dislocación de la unidad haitiana.
Ese es el criterio que prima en los haitianos. William Páez Piantini es diplomático de carrera y es el autor de los libros Frontera Dominico-Haitiana, 6 zonas, 97 planos y 313 pirámides, Relaciones Dominico-Haitianas, 300 años de historia y colección general de tratados siglo XVI, siglo XXI. Ellos sí realmente nos ocuparon por 22 años. No podían concebir, o sea, manejado por un solo gobierno, por el gobierno de Haití, no podían concebir que esas dos provincias se independizaran. Con la ocupación, Boyer transfirió algunos problemas internos de Haití hacia la parte oriental, la que tuvo una repercusión negativa. El principal problema era la deuda de 150 millones contraída con Francia para alcanzar el reconocimiento de la independencia haitiana por parte de ese gobierno. Saldar esa deuda se convirtió en un serio problema debido a que la economía haitiana se encontraba paralizada. Boyer se propuso que los habitantes de ambas partes de la isla contribuyeran con el pago de la deuda, lo que desató una fuerte resistencia entre haitianos y dominicanos. Durante la ocupación, que duró 22 años, se realizaron expropiaciones de terrenos en gran escala, se impuso el servicio militar, se restringió el uso del idioma español y se trató de eliminar costumbres tradicionales como las peleas de gallo. Durante ese periodo de la ocupación haitiana se eliminó en la parte este de la isla la esclavitud, porque Haití prohibió en su constitución el derecho de los blancos de ser propietarios de tierras, por lo que las principales familias terratenientes tuvieron que irse a Cuba, a Puerto Rico y otras naciones. Bueno, para que no se llamen engaño y el pueblo dominicano entienda los momentos difíciles que hemos vivido con esta amenaza permanente de la plaga negra, y no se lo digo por el color, sino porque se han creído siempre, y no sé quién es que le ha hecho entender o le ha introducido en su cabeza que este país le pertenece. Y solo le voy a recordar un fragmento histórico de algo que marcó un antes y después en cuanto a Haití y República Dominicana. La gesta heroica de 1863, que culminó en 1865 con el grito de Capotillo, ya restauración, la tierra mía. Solo ese escenario hay que recordarle, para que entiendan que los dominicanos estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra patria, así sea con nuestra sangre y con nuestras vidas. Es decir, eso no está en discusión. Y si alguien lo duda, entonces no es dominicano. Este pueblo ha sabido levantarse a sangre y fuego. Óigame, con metralleta, con pistola, con palo, con piedra, con machete, a mano pelada, pero este pueblo ha sabido defender la dignidad de la República Dominicana. Entonces, no sé quién le está recomendando al presidente Danilo Medina que se meta en esa vuelta. Tiene que ser un enemigo del presidente. Oigan bien, alguien que quiere conspirar contra la estabilidad de este gobierno, alguien que no quiere que el presidente Danilo Medina termine, que sea derrocado, corre la suerte hasta de ser derrocado el presidente. No inventen con la dominicanidad, no inventen con la patria dominicana, que nos ha costado, aunque yo como joven no he participado, pero sí he aportado en otras áreas y en esta etapa de mi vida, porque no viví esos tiempos. No inventen con el pueblo dominicano, que hemos aguantado bastante y hemos soportado, a tal punto que yo he llegado a creer que somos masoquistas. Sí, porque esto es candela y por arriba contra nosotros, candela por abajo contra nosotros. ¿Y qué es esto? ¿Y qué diablo lo que le hemos hecho a estos malditos? Y no quiero decirlo de otra manera para no irritarme, no molestarme. ¿Pero qué es lo que le hemos hecho? Déjenlo tranquilo, déjenlo en paz. Este país es nuestro. Y los que gobiernan son pasajeros.
Óigame, lo más maldito que hemos tenido como gobierno, Trujillo, y terminó. El traidor de allá del sur, Pedro Santana, terminó. Todo termina. Balaguer terminó. Hipólito terminó. Leonel tiene posibilidad de volver, pero también ya gobernó 12 años y ahora está fuera del poder. Danilo lleva 6 para 7, terminará 8 años y para su casa y vendrá otro a gobernar. El poder, la presidencia, los cargos son transitorios. No inventen con el pueblo dominicano, que nos van a unificar a todos, blancos, rosados, negros o indios, porque los dominicanos somos indios. No inventen, nos van a unificar a todos, PLDistas, reformistas, del PRM, del PRD, los que tienen dignidad, los que les importa a la República Dominicana, porque no es verdad que esto está, todos están podridos y están metidos en la mafia, en la corrupción. No es verdad. Por eso yo no hablo de manera generalizada cuando me refiero a lo que dañan el país. Son una minoría, lo que pasa es que tienen el poder. Ahora ese poder se le puede quitar. Y tómenlo como ustedes quieran. Si quieren como amenaza, como le dé la gana. Lo que le quiero dejar claramente establecido, que nosotros los dominicanos no estamos en la disposición de entregar el país. Si los danilistas, si el gobierno cree que le pertenece el país y lo quieren endosar a fuerzas extranjeras, ténganse mucho cuidado, váyanse ustedes, entréguense ustedes, que nosotros vamos a defender esta nación. Veamos este video. El que ese himno nacional y esas palabras que pusimos en el cintillo no le causa nada, tiene que revisarse, porque no es dominicano, es traidor. Y vamos a escuchar esto de Fernando Villalona, quien también se suma a esta cruzada por la patria, por la democracia y la independencia. Veamos. Todo el dominicano tiene que saber que este país no cabe en 2 banderas. Solamente Villalona sí sabe muy bien la sangre que se ha derramado y los hombres que se sacrificaron en 1863, 1865, porque Fernando Villalona es de Loma de Cabrera, es compueblano nuestro, él está al lado de Restauración, allá donde se escenificó esa gesta heroica, el grito de Capotillo que marcó un antes y después. No inventen con nuestro país, se lo pedimos de favor, no saquen el monstruo, no lo despierten el monstruo que está dormido del pueblo dominicano. Hasta mañana con otra entrega. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó